Tienes un amigo que parece que siempre tiene cartas y que aunque por más que juegue nunca se le acaban las cartas. Bueno, en este video te explicaré por qué pasa eso. La ventaja de cartas es simple, es tener más cartas que tus oponentes. Pero la ventaja de cartas va un poco más allá de eso. Consiste en aprender a utilizar tus cartas correctamente en el momento justo, aprender a diferenciar una buena carta que te dé ventaja de cartas a una mala carta que parece que te da ventaja, pero en realidad no es así. Un principio básico de los juegos de cartas es que cada cosa con la que juegas, ya sea la mano, el campo o el cementerio o el propio mazo, es un recurso. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. Te voy a explicar la ventaja de cartas con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tienes, no sé, dos cartas de coste de maná en la mano que son 1/1. Y por otro lado, imagínate que no sé, tienes una carta que crea dos tokens pagando 2 maná, pero es una sola carta. ¿Cuál crees que sea mejor? En teoría, técnicamente, las dos hacen lo mismo. Te crean dos criaturas en la mesa. O bueno, no te crean. Una las pones de la mano y la otra te crea dos fichas. Entonces, dime a qué viejo cuál crees que es mejor. Si dijiste que la primera es mejor, estás equivocado. No sabes nada de juegos de cartas. Pero no. O sea, la diferencia entre una y otra es bastante sencilla. Si tienes dos cartas en la mano que son 1/1 y las juegas en la mesa, te estás gastando dos cartas para tener esas dos cartas 1/1. En cambio, con el segundo ejemplo te estás gastando una carta, pero al mismo tiempo estás creando dos fichas. Realmente estás generando una ventaja porque por una carta creaste dos adicionales. Si haces matemáticas más o menos de la mesa en general, de cómo está todo el estatus del juego, te darás cuenta de que, por ejemplo, si tenías 7 cartas en mano y usaste una para crear dos fichas, ahora tienes 8 cartas en general. 2 cartas en la mesa y 6 cartas en la mano. Hay muchas formas de ver la ventaja de cartas. Una de ellas es robando cartas, que es, digamos, como que la más conocida, la más sencilla de entender. Entonces, vamos a ver un ejemplo de ello. En la mayoría de los juegos de cartas existen algunas que fueron prohibidas por la ventaja de cartas que daban. Por ejemplo, en Yu-Gi-Oh! Es la olla de la codicia, que te permite robar 2 cartas del mazo sin ningún tipo de coste adicional. Si lo llevamos a Magic Gathering, tenemos el equivalente que sería Ancestral Recall, carta que por un solo maná te permite robar 3 cartas. Bueno, en realidad le permite robar a un jugador 3 cartas, pero es el mismo principio. Hoy en día esta es una carta extremadamente poderosa, por lo que está prohibida en casi todos los formatos. Y aunque se han creado cartas con efectos similares, estas te penalizan en su coste para equilibrar su poder. Otro ejemplo es en Commander competitivo. Las cartas más poderosas del juego son las que te sirven como motor de robo. Por ejemplo, en el meta actual, para cuando estoy grabando este video, el mazo, digamos, más poderoso es el de Team Night Crown. Los dos simplemente están, además de que te dan los mejores 4 colores del juego, aparte te permiten robar muchas cartas, te permiten tener mucha ventaja, aparte que puedes jugar cartas como Rhystic Study, Mystic Remora, Polywog Prodigy, Esper Sentinel, Smothering Tide, cartas que cada vez que pasa algo en la mesa te permiten tener ventaja, ya sea de cartas o de recursos. Porque hay, por ejemplo, el diezmo, que en vez de darte cartas te da tesoros, pero los tesoros te crean fichas que a su vez se convierten en maná, que te permiten tener una ventaja para jugar tus cartas que ya de por sí estás robando con los otros colores. Otro ejemplo bastante claro de la ventaja de cartas es el anillo único. Esta carta es increíblemente poderosa, primero porque es genérica, es un artefacto incoloro, entonces puede ir en todos los mazos de Commander y hasta en otros formatos como en Modern se juega muchísimo, porque eso, puede jugar 4 copias y en Modern es más mentiroso todavía, porque puedes jugar un anillo, montarle 6 contadores, luego si te está haciendo mucho daño, bajar otro anillo, se muere el anterior y ya ahí no te penaliza tanto el daño. Pero eso es una carta que constantemente, si no se resuelve, que es muy difícil de hacerlo, si la tienes en la mesa porque es indestructible, básicamente vas a robar 5 cartas por turno, 4 cartas por turno, y es muy difícil en mi experiencia que un jugador que tenga tantos contadores en el anillo o que haya robado tantas cartas
como 15, 14 cartas con una sola, no vaya a ganar la partida, porque realmente va a tener siempre muchos más recursos que el resto de los jugadores de la mesa. Aunque es un concepto medio sencillo de entender, también la ventaja de cartas no significa que tienes la victoria garantizada. Esto es una métrica, digamos, para conocer cómo está el estatus del juego, quién va delante de la partida, pero no es indicativo de que una persona necesariamente vaya a ganar una partida de Magic o de Commander. También hay que tener otro factor en cuenta, que no necesariamente las cartas que te hagan robar o que tengan un efecto, no sé, que te dé cartas, te dan ventaja de cartas. Porque hay unas que tienen, sobre todo las más modernas, una penalización que vas a pagar más maná por jugar esta carta para obtener esta ventaja. Por ejemplo, si tú juegas una carta que por 3 de maná o 4 de maná te permite robar 3 cartas, en la mayoría de los casos esa va a ser tu jugada de turno, porque gastar 3, 4, 5 maná en una sola carta generalmente te consume la mayor cantidad de tus recursos. Entonces no vas a jugar más nada en ese turno, sino que vas a hacer algo que se conocería como un intercambio de tiempo en la partida por generar más recursos, pero ya ese sería todo tu turno. El tener más cartas que tu oponente suele ser un indicativo de que tendrás mejores oportunidades que ellos de encontrar la carta que necesitas para ganar o evitar que tus oponentes te ganen. En partidas 1 contra 1 puedes ver cómo está el estatus de la partida viendo las cartas en la mano y la mesa del oponente, ya que la ventaja de cartas no solo engloba las cartas en mano, sino también las cartas en la mesa. El que tenga más tendrá la ventaja en la partida. Para saber cómo elegir las mejores cartas para tener ventaja de cartas, hay un concepto bastante importante que debes conocer. El concepto de +1 es relativamente sencillo. Consiste en que una carta te dé un recurso más del que utilizaste para jugar la carta. Por ejemplo, una carta que por una sola carta te robe 2 cartas, una carta que por una sola te cree 2 tokens y así sucesivamente. Pero hay dos formas de ver también la ventaja de cartas con esto del +1 o el -1. Puedes jugar una carta que le quite 2 cartas de la mano a tu oponente, haciendo que tú gastes una y él pierda 2. Esto lo podemos llevar a un escalón más cuando se le saca más valor a una carta como Ira de Dios. Esta, al ser jugada cuando tu oponente tiene, por ejemplo, 4 criaturas, está sacando un +3. Siempre que vayas a evaluar una carta, tienes que evaluarla como el valor que te va a dar esa carta. O sea, cuánto rendimiento le puedes sacar, por ejemplo, si es una ira, o por ejemplo, si es un motor de robo, un rístico que simplemente te haya robado una carta, a lo mejor no es tan bueno, pero un rístico que no hayan podido resolver los otros jugadores y te dé muchísimas cartas durante el transcurso de la partida puede definir el juego como tal. Aunque hay que tener en cuenta que si bien la ventaja de cartas es como una métrica muy utilizada en los juegos de cartas, generalmente es más importante en los formatos que son de duelo. Esto quiere decir de 1 contra 1. En formatos multijugador como Commander, la ventaja de cartas pasa a otro nivel. Tiene cierta importancia, pero no es una métrica que puedas utilizar para medir tanto si una persona está ganando o no. Si una persona tiene ventaja en la partida, si es el jugador que es como se le conoce la amenaza, pero no necesariamente quiere decir que vaya a ganar la partida. Pero antes de entrar en la parte de Commander, porque es el formato favorito de la mayoría de los jugadores de Magic the Gathering, primero suscríbete a este canal aquí abajo para que así no te pierdas nada del contenido de Magic the Gathering que tengo preparado para ti. Como te decía anteriormente, la ventaja de cartas en Commander se nota muchísimo menos, ya que no estás compitiendo con una sola persona, sino que estás compitiendo con 3 personas al mismo tiempo. Utilicemos el ejemplo de una carta que ha causado mucha polémica en las discusiones sobre cartas buenas en Commander. Se trata de Arcane Denial. Esta carta tiene la habilidad de contrarrestar una carta con la contraparte de que en el siguiente mantenimiento el jugador de la carta contrarrestada roba 2 cartas y el que jugó el Arcane Denial roba una carta. Los defensores de esta carta argumentan que es buena porque un counter generalmente es un intercambio de una carta por otra, lo que deja a 2 jugadores en desventaja, y que el Arcane Denial, al ser +1 para un solo jugador, que es el oponente de la carta negada, solo deja a un jugador en ventaja, porque el que jugó la carta roba una y recupera la que gastó. Es por eso que te expliqué anteriormente que la ventaja de cartas a mí personalmente en Commander sirve para denotar el estatus de la partida, pero
hay ocasiones en donde sacar la mayor cantidad de valor a una carta es más importante. Por ejemplo, hace unas semanas estaba jugando un torneo de SDH y uno de los jugadores jugó en turno 1 Estudio Heurístico, que ya de por sí él fue el jugador que salió en la partida. Entonces todo lo que iba a pasar en los siguientes turnos básicamente le iba a dar una carta adicional. También estaba jugando Tymna Crown, Blue Farm, entonces era muy importante que robara cartas. Pero no solamente jugó el Estudio Heurístico en turno 1, sino que el desgraciado jugó en turno 2 Copy Enchantment y se copió el Estudio Heurístico y tenía 2 rísticos en los primeros 2 turnos de la partida. Si bien ya he mencionado anteriormente que la ventaja de cartas es menos decisiva en Commander, él realmente ganó la partida con muchísima facilidad con esa salida que tuvo, a pesar de que prácticamente los otros 3 jugadores de la mesa estábamos intentando de que él no pudiera ganar la partida. Fue imposible, básicamente estábamos condenados. Además llegó un momento que también sacó un diezmo y ya ahí tenía tesoros, una cantidad absurda de tesoros, una cantidad absurda de cartas en la mano y bueno, básicamente perdimos la partida. Entonces la ventaja de cartas a veces es importante si sacas el valor correcto a tus cartas. En Commander generalmente, en lugar de intentar dejar a los demás sin recursos, te interesa más robar cartas para obtener oportunidades de ganar o evitar que un oponente te gane, sin pensar tanto en si estás detrás de otros jugadores. Claro, en algunas ocasiones para entrar de nuevo en la partida vas a necesitar buscar estas cartas que te den ventaja. Hay un punto clave que también te puede ayudar a evitar, no sé, perder ventaja de cartas cuando estás en una partida de Magic. La ansiedad de jugar tus cartas también puede hacer que pierdas ventaja de cartas. Esto se puede ver en casos como por ejemplo que un jugador baje su comandante y otro jugador, por miedo de que sea un comandante muy peligroso, le tire una ira que destruye todas las criaturas y solo haya una criatura en la mesa. Estás utilizando una carta por otra, entonces el intercambio realmente sale mal y es una carta que más adelante le podría sacar mucho más valor. Otro ejemplo es cuando tiras un counter y la persona tiene como, si es un counter de permiso, tiene cómo pagártelo, o sabes que la otra persona tiene la respuesta en la mano y tú igualmente gastas un recurso para detener una jugada de él, o sencillamente, no sé, el oponente lanza un pollo, una criatura, un elfo que te da 1 de maná y tú le tiras un counter. Probablemente eso te pueda servir más adelante para resolver una situación más peligrosa, pero el simple hecho de tener la carta y poder jugarla en ese momento hace que por ansiedad las personas empleen mal sus recursos y pierdan ventaja a lo largo de la partida. Entonces es muy importante tener cuidado con este tipo de jugadas poco óptimas, que de eso hablaremos en un video más adelante, así que suscríbete al canal, te lo vuelvo a decir. Retomando el tema de la ventaja de cartas, si bien no es una garantía de que vas a ganar, ya que en Magic the Gathering, sobre todo en competitivo, cualquier jugador puede ganar en cualquier turno, a menos que tenga una sola carta en mano y 0 recursos en mesa, la ventaja de cartas te permite llegar a un concepto muy importante para conseguir la victoria. El último punto, que es bastante importante cuando hablamos de ventaja de cartas, es el concepto de la inevitabilidad. Esto pasa cuando un jugador, la inevitabilidad es cuando un jugador va construyendo como que una fortaleza en el juego hasta que es inalcanzable, como el ejemplo que comentaba del Estudio Heurístico hace un rato. Pero este concepto yo lo explico a mayor profundidad en un video que vas a ver, creo que aquí, sí, aquí. Aquí te lo explico cómo puedes conseguirla, cómo puedes evitar que otros jugadores se conviertan en inevitables y lo puedes aprender más a profundidad. Entonces por aquí te va a aparecer este video, hazle clic y bueno, y si quieres seguir aprendiendo, continúa en este video de acá.